cada 2 segundos, una persona se ve obligada a abandonar su país. En todo el mundo hay más de 70 millones de desplazados, una cifra sin precedentes. Una de ellas es Merian Zorrilla, ahora vive en Berlín. Todos los meses envía dinero a su país, Venezuela, para que su familia no pase hambre. Hola, hija. Hola. Hola, mi amor. Pide bendición. Bendición. ¿Cómo está mi pequeñita? Bien. Regálame un besito. ¡Mua! Bueno, voy a venir Tú sí. para abrazaros. ¿Cuándo vas a venir pronto, hija? Tú sabes que tenemos que hablar mucho con Diosito para que sea el que nos dé el permiso de ¿A que dónde tú te está vengas otro? para acá, para donde está mamá. Alejandra, ¿qué te falta para irte por donde está mamita? Mi pasaporte. Tu pasaporte, mi amor. ¿Tienes sueño? No, yo no tengo sueño, yo quiero hablar contigo, pero tú no quieres hablar conmigo, hija, estás jugando. Mami, ¿qué pasa, mamá? Ok, pero regálame un besito, chao. Chao, ella no quiere hablar. Ok, está bien, chao. Chao. Millones de venezolanos se han ido del país debido a la pobreza, y sin embargo, bajo su suelo se encuentran las mayores reservas de petróleo conocidas en todo el mundo. Venezuela llegó a ser el país más rico de América del Sur. Ahora, su economía se ha derrumbado y sufre una de las mayores crisis migratorias de nuestros tiempos. El periodista venezolano César Batiz recorre su país documentando la crisis. ¿A usted cómo le afecta la corrupción? A mí eso me afecta mal. ¿Por qué? ¿Cómo le afecta? Bueno, porque el pobre no come completo. ¿Qué está comiendo usted ahorita en estos momentos? Lenteja y arroz. Lenteja y arroz. Y no come carne, en un estado productor de carne. Aquí la carne que vale 30.000 bolívares. Tratamiento médico, no lo tiene. 30.000 bolívares. Carlos Javier Rivas. 30.000 bolívares por 1 kilo de carne, el doble de un salario mensual en Venezuela. Mucha gente está enojada y asustada. En el interior del país, lejos de la capital, Caracas, las protestas no cesan. Las fuerzas de seguridad responden con una violencia extrema. Ya murieron cientos de personas. Nosotros en el Pitazo logramos determinar que algunas de esas personas fueron asesinadas porque aparecían en la lista de distribución CLAT, y los jefes de los CLAT en las comunidades los señalaron como personas que que se habían manifestado en contra del gobierno. Esto es muy grave. Es decir, esa lista no es solo el control social a través de la comida, del estómago, sino el control social para tener el dominio e identificar quiénes están a favor o en contra del gobierno de Maduro. César Batiz está ahora en Barinas, un estado en el oeste de Venezuela. Escribe para la revista en línea El Pitazo sobre un poderoso enemigo, el régimen del presidente Nicolás Maduro, que ha llevado el país a la ruina, pese al auge del petróleo por su codicia de oro negro. La refinería de petróleo Puerto de la Cruz, 5 horas al este de Caracas. La riqueza de recursos de Venezuela se ha convertido en la maldición del país y lo ha sumido en la corrupción.
no es un caso excepcional. Otros países ricos en petróleo como Nigeria, Angola y Sudán también están gobernados por élites corruptas, mientras que la mayoría de la población vive en una pobreza extrema. La corrupción y la mala gestión son las principales causas de la emigración en todo el mundo. Los países de los que más gente huye ocupan los primeros 10 puestos del índice de corrupción de Transparencia Internacional, entre ellos Afganistán, Siria, Sudán del Sur y Somalia. Sin embargo, la magnitud de la crisis en Venezuela no tiene parangón. Aquí siempre hubo pobreza, pero cuando el precio del crudo era elevado, el entonces presidente Hugo Chávez lanzó amplios programas sociales. A pesar de la entrada de petrodólares, el país se endeudó. El dinero se gastaba sin mesura y grandes sumas desaparecieron por la corrupción. La caída del precio del petróleo en 2014 fue el golpe final. Quienes más lo sufren son los más vulnerables. Por ejemplo, Mirle Quijada vive con sus 7 hijos en un barrio marginal en la costa caribeña de Venezuela. Mi esposo, él se fue a Perú por la situación, pues él fue a ayudar a ver si qué se podía hacer, porque él decía que aquí no íbamos a poder, o sea, no íbamos a morir de hambre, porque así hay que hablar claro, o sea, no íbamos a morir de hambre. Mami, mira, mami, para acá. Si él no trabaja, no hace nada en la semana, o sea, no me puede mandar plata. Y sí, por eso comemos una sola vez en el día. O sea, tengo una comida, entonces trato de hacerla como a las 2 de la tarde ya y pasan todo el día durmiendo. Ellos me piden, y yo les digo no hay, no tengo, o sea, ellos entienden, pues. Claro, no es la idea, pero sí me entienden ellos. A veces que se ponen a llorar y no es fácil que tu hijo te pida para comer y tú no tengas. Es fuerte, es fuerte. Mamá. La FAO ha advertido de que en Venezuela podría desatarse una hambruna. Los hijos de Mirle llevan meses sin ir a la escuela, al igual que muchos otros niños venezolanos, porque no pueden permitirse pagar el billete del autobús. Mirle compra en el supermercado una vez a la semana y solo si su esposo le envía dinero desde Perú. Incluso así, solo le alcanza para lo más básico. No todos los venezolanos se pueden permitir comprar comida. En realidad, solo aquellos que tienen familiares en el extranjero. Paradójicamente, cuantos más venezolanos emigran, más dinero ingresa en el país, algo de lo que se aprovecha Maduro. Su régimen necesita el dinero, pues los activos de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos están congelados por sanciones de Washington. Al Estado venezolano le hacen falta divisas, y sin el dinero de los emigrantes apenas podría importar alimentos básicos ni medicamentos. Te va a picar. Si yo tuviera esa oportunidad, me dijera, mira, yo te vengo a buscar, te vas conmigo, me llevo mis hijos, me voy, no miro para atrás. Yo también lo hago. Yo te digo, yo sí me fuera también, pero no me fuera tampoco a quedarme viva allá. Porque, bueno, nací aquí en Venezuela y aquí en Venezuela yo me quisiera morir. Yo mi pensar, que se lo dije a ella hace poco, si yo tengo la oportunidad de irme, yo me voy. Los dejo yo aquí, le mando dinero para que ellos monten un negocio aquí. Cuando yo veo que ellos tengan su negocio montado,
yo me vengo. Porque como yo dice, yo me quiero ir de Venezuela por la situación que está, pero yo amo a mi país. No, porque no se quiere. Lo amo porque aquí nací, aquí viví, aquí están mis hijos, aquí por mi eso, familia. por la situación. Pero muchos se quieren, bueno, yo por mi parte me quiero ir por la situación que en verdad estamos viviendo, por las cosas que están pasando. Porque ahorita si tú con 100.000 bolívares no te compras, no logras comprar ni siquiera una harina, un arroz y un espagueti. Entonces a mí me dicen, no, que tú con 100 pesos en Colombia compras, haces requete mercado. Entonces, oye, sí, mi sobrina le manda un mensaje, mi sobrina dice que ella, lo que tú te comes aquí, un mango, aquí, que para tú comerte un mango tienes que comprarlo. Allá se come la manzana que por la mitad y tienen que botarla en Perú. Ay, que el pollo se lo comen. Ella dice que ya está hasta aquí de tanto come pollo en Colombia, mi otra sobrina. Los venezolanos abandonan su país sin nada más que lo que pueden cargar. Huyen del hambre, la falta de asistencia médica, el aumento de la mortalidad infantil. Quienes no tienen papeles cruzan la frontera de forma ilegal. Es especialmente amarga la fuga de cerebros. Muchos de los refugiados son médicos, abogados, maestros, personas con buena formación que el país necesita con urgencia precisamente ahora. Solo entre enero y junio de 2019 abandonaron su país 4 millones de venezolanos, de un total de 30 millones. Venezuela era un país modélico en América Latina y Caracas una metrópolis moderna. Y aunque la corrupción y el saqueo de las arcas públicas no comenzaron con el presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, alcanzaron proporciones inimaginables desde que éste asumiera el poder en 1998. Pocos saben tanto de esta cuestión como Rafael Ramírez. Fue ministro de Petróleo y Minería bajo el gobierno de Chávez y al mismo tiempo presidente de la poderosa petrolera estatal PDVSA. Él movía los hilos y dominó el imperio del crudo hasta que Maduro lo hizo caer en desgracia. Durante años, su lealtad a Chávez le dio al presidente acceso directo a los petrodólares, sin supervisión del Parlamento. Por primera vez en la historia del país, un presidente disponía sin control de los réditos del petróleo. Una parte se destinó a programas sociales, pero miles de millones desaparecieron en cuentas privadas. Hoy RR, como lo llaman amigos y enemigos, vive escondido en el exilio. Mis estimaciones han sido 700.000 millones de dólares. ¿En qué periodo? En 10 años, en mis 10 años, en los míos, porque es la cuenta que yo tengo. 480.000 del tema de ingreso fiscal más los ingresos propios de PDVSA, podríamos llegar a 700.000 millones. Como sea, la gran pregunta es, ¿qué hizo el Estado venezolano con esa cantidad de dinero? Es la gran pregunta, ¿no? Esa gran pregunta también se la hace César Batiz. Su labor investigativa lo lleva a Colombia. Allí se encuentra un 25% de los refugiados del país, más de 1 millón de personas. La muerte segunda, habitante de la tierra, apercíbete, escapa por la salvación de tu alma. Jesús es el Hijo de Dios, porque lo que sale del corazón sale, y salen los malos pensamientos. Compramos cabello. Salen los homicidios, salen los hurtos, sale la fornicación, el adulterio. Estamos viviendo tiempos fuertes, tiempos difíciles. El pueblo de Jesús, los que han sido lavados por la sangre de Jesús, Jesucristo le dijo, mas vosotros no os turbéis. A veces el gobierno venezolano cierra temporalmente el paso fronterizo. Bajo uno de los puentes de la frontera, en la localidad colombiana de Cúcuta, se reúnen unos jóvenes venezolanos. Los medios estatales no informan sobre historias como esta, pero César Batiz sí.
¿Hay libertad de expresión? No, nosotros luchamos por mantenerla. Nosotros luchamos todos los días por mantenerla a riesgo de que nos bloqueen nuestras páginas, nos insulten en programas de televisión, nos amenacen con la prisión o nos quiten los pasaportes cuando vamos a salir por los aeropuertos. La rabia termina estallando. Los jóvenes se enfrascan en refriegas desesperadas con las fuerzas de seguridad de Maduro. Piedras contra gases lacrimógenos y balas de goma. Ahí es ya cerca de la frontera, ¿no? Los colectivos, ¿verdad? Invadieron territorio colombiano. Aunque hayan salido del país, la mayoría de los venezolanos sigue viviendo en la pobreza. Muchos no consiguen más que trabajos ocasionales. Con todo, están mejor. Algunos de estos jóvenes participaron en las refriegas bajo el puente. Piden ocultar su identidad por miedo al régimen de Maduro. Uno de ellos habla con Batiz oculto en una hamaca. Pacíficamente no se pudo. ¿Cómo se hace entonces? Que tomar medidas más drásticas. Recurrir a la fuerza. Eso es lo que hay que hacer. Sí, que hay que intervenir, está bien. Va a morir gente. En vano no van a morir. Yo salí de aquí ayer y yo me encomendé a mi Dios y le dije, si yo tengo que morir hoy por mi familia, que así sea. Que así sea. Así lo dije clarito. En Colombia, Batiz tiene la oportunidad de hablar con opositores al régimen de Maduro. Son fuentes clave, exiliados que conocen el sistema desde dentro, como un antiguo amigo cercano de la familia Chávez, Wilmer Azuaje. La persecución continua comienza desde el primer día que yo llevo las pruebas de corrupción a la Asamblea Nacional de la familia del presidente Chávez. Más de 30 fincas que nosotros denunciamos en aquella oportunidad y la llevamos para la Asamblea Nacional en la Comisión de Contraloría. De ahí es donde nace no solamente la cárcel en 2010, también la persecución hacia mi familia, donde un hermano mío fallece en el 2009. ¿Fallece cómo? A tiros, eso fue noticia. ¿Fue asesinado? Fue asesinado. Bueno, ya llevo 100 y pico de días acá en el SEBIN, con tortura psicológica y física, donde el fiscal general de la República, Tarek, no se ha pronunciado por desgracia, donde he vivido maltratos, he tenido cortaduras fuertes. Wilmer Azuaje fue encarcelado en 2017. Pasó más de un año en prisión como uno de los incontables prisioneros políticos. Y eso a pesar de que entonces era diputado de la oposición en el Parlamento. Como otros 30 diputados, tras ser liberado, Azuaje no tuvo más opción que exiliarse. Este video fue grabado por guardias de la prisión, que se lo enviaron a la familia de Azuaje para ayudarlo. No todos los funcionarios son fieles a Maduro. ¿Qué se evidencia ahí? Cuando una persona es secuestrada, perseguida, en 2 oportunidades metido preso, una persecución. ¿Por qué? Bueno, por haber denunciado la verdad al mundo de la corrupción de la familia Chávez. Venezuela es un estado criminal y como un estado criminal tiene una sociedad de cómplices y en esa sociedad de cómplices han repartido complicidades y oportunidades de actos de corrupción entre muchos funcionarios civiles y militares. El derrotero de Venezuela hacia un estado dirigido por la mafia comenzó bajo la presidencia de Hugo Chávez. Su política económica abrió de par en par las puertas a la corrupción epidémica. El control de divisas fue uno de los métodos más refinados para saquear las arcas públicas. La élite corrupta de Venezuela aprovechó la ocasión para acceder a dólares subvencionados públicamente a través del Banco Central. Estos dólares se vendieron luego en el mercado negro con un enorme margen de beneficio o se quedaron directamente en cuentas en el extranjero. La corrupción de las estructuras administrativas permitió jugadas como esta.
Así es como ingentes sumas de dinero público acabaron en cuentas privadas. Apenas existen ámbitos en Venezuela a los que no haya llegado la corrupción. En el caso eléctrico, y lo voy a hacer de forma esquemática. 1. Juegas a que se deteriore el sistema eléctrico. 2. Provocas o te dictas una emergencia eléctrica. 3. Esa emergencia eléctrica te da paso a que contrates sin licitación. 4. Esa posibilidad de que contrates sin licitación te da la oportunidad de que contrates a los amigos. 5. Eso de contratar a los amigos sin licitación te da la oportunidad de pagar con sobreprecio. 6. Eso también te da la oportunidad de comprar chatarra en vez de comprar equipos nuevos. 7. La consecuencia de esto es que hay gente que ha muerto porque no hay servicio eléctrico en los hospitales. En la ciudad industrial de Maracay, la mayoría de las fábricas están abandonadas. Menos del 20% de las fábricas del país siguen operativas. La industria está en ruinas. Chávez lanzó programas de expropiación a gran escala y, a la vez, el gobierno importó masivamente mercancías con la subvención de los petrodólares, en lugar de estimular el sector privado. Así se privó de poder y riqueza a las antiguas élites económicas y aumentó la dependencia de la población respecto al Estado. Ahora Venezuela depende casi por completo de la exportación de petróleo, oro y coltán. Casi todos los bienes de uso cotidiano se tienen que importar. Y, como admite Rafael Ramírez, Venezuela cometió otro error fatal en política económica. Y Maduro puso en la industria a sus amigos y se la repartió a la Guardia Nacional. El señor que dirige la industria petrolera, un general, el general Quevedo, fue el que condujo la represión en la calle en el año 2017-2014. Es ahorita ese represor, es el jefe de la industria petrolera. No sabe nada de petróleo. Ha puesto en todos los puestos de gerencia puros guardias nacionales. No sé, el que me está escuchando son los guardias de frontera. No tienen idea de cómo se maneja la industria petrolera. Debido a la mala gestión, la extracción de crudo cayó 1/3 y hoy está en el nivel de 1945. Los militares controlan la industria petrolera y el contrabando de gasolina. En Venezuela la gasolina está subvencionada. Una botella de agua cuesta más que miles de litros de gasolina. Venderla en Colombia en el mercado negro es un jugoso negocio. Rafael Ramírez conoce las cifras del saqueo estatal y sabe a dónde se han llevado el dinero las élites venezolanas. Sí, hay que poner las cosas en su sitio, pero yo sí creo que al menos un 30% de nuestros ingresos se nos fueron en manos de la corrupción y el despilfarro, o sea, un mecanismo de extracción de dinero del país. Y ese dinero está en los grandes países desarrollados. No hay ninguno de ese país que esté en Zimbabue, no hay ninguno de ese dinero que esté en Zimbabue. Ese dinero está en Europa y ese dinero está en los Estados Unidos. Ahí está. Un perverso sistema de terrorismo de Estado apuntala al régimen en el poder. Los colectivos, bandas paramilitares armadas por el gobierno, mantienen a raya a la población sembrando el terror. Un estricto código obliga a los miembros de los colectivos a guardar silencio. Su lealtad al régimen es hasta la muerte. Cuando el comandante Chávez le da el nombre colectivo, yo siempre he pensado que son guerrillas urbanas. Para mi concepto, cuando sale el comandante Chávez, hay unos colectivos que son de choque, que era para refrenar a la derecha cuando se formaba cualquier vaina. Eso también existe. Colectivos de choque, que son los que andaban armados y son los que, si se formaba alguna guerra civil, alguna vaina de esta magnitud,
salían estos colectivos de choque para refrenar al pueblo que estaba en contra de esta revolución. El colectivo se creó para que si alguien vende arroz en 15,000 bolívares, decomisárselo y vendérselo al pueblo al precio justo, o incluso regalárselo, porque el colectivo tenía que haber sido como un Robin Hood. Quítale al que tiene y dale al que lo necesita. En Venezuela hay cada vez menos apoyo a Maduro, no así entre los miembros de los colectivos, que siguen defendiendo la revolución socialista que Hugo Chávez proclamó en 1998. Para levantar al país ahorita se necesita primero apartar a los que están robando, al mismo gabinete, a los mismos del gobierno que están haciendo lo malo, o meterlos presos, o como hacía el hermano de Fidel Castro, matarlos, meterlos en el paredón, porque en realidad no se puede construir un país donde por un lado tiene un hueco que se está yendo todo. Dólares, riquezas, plata, comida, todo se está yendo por este hueco. Entonces no estamos haciendo nada. Claro, hay un hombre que le quiere echar bolas, porque Maduro puede ser no, el loco le está echando bolas. Pero como este hombre que ni siquiera nadie le para bolas, porque cuando él da un mandato, da una orden, por este lado hacen lo que les da la gana. ¿Cómo levantar un país? Yo en mi cabeza jamás pensé en salir de Venezuela porque lo que hacía me generaba para estar allí con mi familia, se obtenían las cosas no con tanta facilidad, pero se conseguían. Hubo un momento como que todo se estancó. No comíamos, no vivíamos bien, nada. Y ya como funcionaria, la vida se nos complicaba más. Tenías un sueldo que no te alcanzaba para comprar un paquete de pañal o un envase de leche porque no alcanzaba un sueldo. Merian Zorrilla también formaba parte de la estructura de represión. Perteneció a una de las unidades especiales más temidas de la policía venezolana. Las FAE se consideran escuadrones de la muerte, que según un informe de la ONU llevaron a cabo miles de ejecuciones extrajudiciales. Entre sus víctimas había delincuentes, pero también ciudadanos que no habían hecho más que participar en protestas contra el gobierno. Merian fue reclutada tras finalizar sus estudios sin saber exactamente dónde se estaba metiendo. Tras 12 meses en las FAES, quiso dejar de formar parte del sistema y salir de esta unidad especial, porque fue testigo de una ejecución extrajudicial. Óscar Pérez era en ese momento una persona buscada por el oficialismo porque él estaba declarado en contra de Nicolás Maduro y él quería en su momento hacer un golpe de Estado y por eso era denominado terrorista por el oficialismo. El policía de élite Óscar Pérez secuestró un helicóptero militar y lanzó 2 granadas y munición sobre el edificio del Tribunal Supremo. Nadie resultó herido. Pérez confiaba en que su golpe haría que el ejército se rebelara contra el régimen y la corrupción. Pero nadie siguió su llamado a un golpe de Estado contra Maduro. Todos estaban buscando a Óscar Pérez. Nos llegó la información de que había sido ubicado cerca del Junquito. Nos fuimos hacia donde lo habían ubicado y desde allí comenzó un procedimiento desde las 3 de la mañana del día 14 de enero del 2018. Mayor, aquí estoy, Óscar Pérez. Como miembro de las FAES, Merian presenció el momento en que Pérez fue localizado. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar.
Justo ese día es cuando yo decido que allí no pertenezco. Y yo pues ya luego caí en un vacío que a mí me dio, fue una crisis de nervios, comencé a llorar muchísimo y yo dije, hasta hoy estoy acá, porque ¿por qué tengo yo que estar metida aquí? Yo no estudié para esto, yo no estudié para quitarle la vida a la gente o que un jefe venga y me diga, mátalo, y si no lo mato me matan a mí. Dejar a su hija Alejandra con sus padres en Venezuela es el precio que Merian tuvo que pagar para proteger su vida. El precio por salirse de un sistema de terrorismo de Estado. Cuando tú dejas en la institución, tú tienes información, tú puedes de pronto denunciar a las personas con las que trabajaste y ellos no se arriesgan. Por lo general, las personas que salen de la institución, específicamente el FAES, tienen o que salir de Venezuela o sabe que su muerte le espera. Y entonces dicen, la mataron para robarla. Cuando ella toma su decisión, ella estaba haciendo todas sus cosas sin decirnos nada porque justo yo no podía en esos momentos atender a la bebé por mi enfermedad. Y llegó en diciembre de 2018 y nos dijo, del 2017, nos dijo, mamá, creo que me voy del país. Y yo le digo, no, tú estás loca, ¿cómo tú me dejas con la bebé? Nos sentó a los dos y nos dijo, ven, me voy por un tiempo, dejo la niña con ustedes, porque yo aquí no estoy haciendo nada, con dos profesiones, no hago nada, viendo la situación que estamos viviendo. En cambio, si yo me voy, los voy a ayudar desde allá. Bueno, pues cuando comemos comida, vamos para la Plaza Bella, mami. Yo a mi mamá le mando cada 15 días o cada semana, depende, porque a veces tienen situaciones allá que ellos tampoco se las planifican, entonces tienen que comprar medicamentos, los medicamentos son muy costosos, pero cuando todo va normal y solo es para la comida y los gastos del colegio de la niña, pues cada 15 días les estoy enviando dinero. La hija de Merian, Alejandra, lleva viviendo con sus abuelos desde enero de 2018. Es uno de los tantos casos de niños venezolanos cuyos padres tuvieron que huir. Como Alejandra no tiene pasaporte y en Venezuela ahora mismo es complicado conseguir papeles, Merian no puede llevarse a su hija a Alemania. Por su lado, el padre de Merian, Ángel Zorrilla, enfrenta sus propios problemas. Trabajo como agricultor productor de coco y copra, que es el derivado del coco. Ya no están cobrando vacunas a todos los productores de la zona. Y con la amenaza de que no podemos entrar ahora a las haciendas. Entonces esto nos está llevando a que no podamos meternos en las haciendas, pues, entonces abandonarlas en su totalidad. Y entonces, bueno, estamos en la economía, eso nos afectó, porque ¿cómo traemos el pan ahora diario para el hogar si no tenemos donde producir? Las bandas criminales son las que cosechan sus cocos. Venden en Colombia camiones repletos porque allí se paga más por ellos. Ellos me hablan de la guerrilla, porque ellos incluso cuando me hicieron la llamada me dijo, yo soy hablaron de un rango político y somos de la FARC, me dijeron, no vas a seguir hablando, entonces atente a las consecuencias. Le dije, dale, yo nací para morir.
todo el país apenas se producen ya alimentos. Las inmensas granjas de reses y los mataderos como este están vacíos. Uno de los motivos es que es el Estado el que fija los precios de los alimentos. Aunque los costes de producción sean más elevados, los campesinos pierden dinero y acaban quebrando. La producción propia se sustituyó por la importación de alimentos baratos subvencionados por el Estado. Este sistema funcionó mientras el precio del crudo era alto. Cuando cayó, llegó la escasez de alimentos. El circuito de la estación Casa de la Matriz está Berlusco en la producción general. Carlos Trapani es un abogado especializado en la defensa de los derechos humanos. Hacerse oír en los tribunales venezolanos es una tarea casi imposible. Ya está la entrada a la cota 900. Nosotros hicimos un estudio en Secodat donde analizamos el boletín epidemiológico 1998 al año 2010 para poder identificar muertes de adolescentes y niños por armas de fuego. Y cuando haces el análisis territorial por municipio, esta es una de las zonas más peligrosas. Trapani va a dar una charla en una escuela católica. Defiende a aquellos a los que les han arrebatado la dignidad y los derechos, sobre todo niños. ¿Qué le gusta hacer al chamo? ¿Qué le gusta hacer a ese niño? Pintura, música, arte. ¿Qué le gusta hacer? Así él tenga como un plan especial. Si le gusta pintar, cantar, dibujar, plastilina, por ahí es la vida. Está bien, está bien. Mira, empezamos, somos lo que estamos. Va a cantar un tema llamado Venezuela. Para todos esos venezolanos. Y como no he llorado, entonces me la vas a lanzar al final. Claro. ¿A ti se te fue alguien? Sí. ¿Quién se te fue? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? Como hace 6 meses. 6 meses. ¿Dónde se fue? Para Perú. La verdad que me ha dolido mucho estar mi mamá. Me crió y no estoy acostumbrado a sentirme de esa manera, sin mi mamá. ¿Y logras hablar con ella? Sí. ¿Cómo hablas? Nos comunicamos por medio de WhatsApp. Pero no estoy acostumbrada a estar sin mi mamá, porque ella fue la única que me quedó así de mis familiares favoritos. Igual que mi abuela. Mi abuela está aquí, pero es como mi segunda mamá. ¿Y te cuida tu abuelo? Sí. Mi papá se fue con su esposa, con mi hermana. Por parte de mi papá, en su entorno, se fueron todos. Cuando me enteré, yo me sentí muy mal. Y mi papá dijo, no, yo ya no aguanto esto, yo me quiero ir a mi país. Y yo, véngase. Se volvió a su casa con su esposa, con mi hermana. Y mi hermano quedó allá. El padre de Daniela tiene una nueva familia. Ella vive con su madre y su hermana en el barrio Cota 905 de Caracas.
y no pierdo las esperanzas y la fe. Yo quiero que mis hijas crezcan aquí en un país bonito, que es lo que tenemos, pues. Hay mucha gente que dice, no, que Venezuela es el mejor país, que tal, pero lo dicen como de la boca para afuera, y en verdad no saben valorar lo que tenemos, no ven lo que realmente tenemos. Yo sí quiero, yo me imagino a mis hijas o en un hospital o en una clínica operando, o en un bufete de abogados, o, ¿me entiendes? O unos arquitectos, ¿ves? Impulsar de manera colectiva la construcción y consolidación del socialismo como única opción frente al modelo depredador, discriminador e insostenible capitalista. Plan de la patria, legado del comandante para su pueblo. En la radio y la televisión estatales se emite propaganda constantemente. ¿Tú recibes esto? ¿Todavía no? No, eso no sirve para nada. ¿Esto no sirve? ¿Y pero cuánto tengo que pagarte por la gasolina? 150. ¿Y eso cuánto es? ¿De los viejos o de los nuevos? ¿Cuánto es eso? 150. Son... Y eso nadie lo recibe, bueno, pero nadie lo quiere. ¿Estos dos no? No, eso nadie. ¿Así? Sí. Vale, gracias. Dale, pues gracias. La gasolina no tiene precio. Entonces es una cosa irreal. Pues son 150 bolívares antes de la reconversión monetaria, que serían 0,0140 céntimos. O sea, esa unidad monetaria no existe. Entonces aquí la gasolina es prácticamente regalada. Tú pudieras haber pagado la gasolina con una galleta y te reciben el pago. A las puertas de los bancos se extienden largas filas. Solo se puede sacar una cantidad limitada de dinero en efectivo, $0.50 a la semana. Venezuela es el país con la mayor inflación del mundo. Maduro sigue imprimiendo dinero para mantener en marcha el Estado. La magnitud de la hiperinflación de Venezuela es inconcebible, incluso entre los 5 países con más inflación del mundo. Trabajos. Busca más información. Trapani da una entrevista a una radio privada. Quedan muy pocos medios de comunicación independientes. El gobierno controla la mayoría. Trapani expresa críticas con cautela. No es cierto que todos los problemas de la infancia es por un bloqueo. Los problemas de la infancia tienen muchos años. Y yo doy una fecha de quiebre de 2007. Pero si analizamos las cifras de mortalidad infantil desde una perspectiva histórica, vemos cómo año a año esa cifra de mortalidad se ha ido incrementando cuando no había sanciones. Cuando hablas de mortalidad infantil, hablas de, ¿quieres decir de nacimiento o niños que ya tenían 5, 6, 7, 8 años? No, cuando hablamos, los únicos datos oficiales fue el boletín epidemiológico del año 2016, donde, se daron cifras de muerte neonatal, niños menores de 1 año. Entonces, hablaban más de 11.466 casos de niños menores de 1 año que murieron por causas prevenibles. 2016, no había sanciones. Y cuando analizamos la cifra histórica de muertes violentas por arma de fuego, no había sanciones. Cuando hablamos de los problemas, por ejemplo, del Hospital Psiquiátrico de Caracas, en el servicio de medicina adolescente, ahí no había sanciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de desde cuando no hay tomógrafo en el Hospital JM de los Ríos, ahí no había sanciones. Entonces, no es cierto que las sanciones es la causa de los problemas. Durante mucho tiempo, el régimen de Maduro negó que hubiera una crisis. Desde que Estados Unidos impuso sanciones contra Venezuela, el gobierno no habla de otra cosa. Carlos Trapani sigue un discurso del fiscal general del Estado en la televisión pública. Vamos a entrar de lleno en el tema de la corrupción, porque el dinero que le está robando al Estado hace que Pedro Pérez, que María Rodríguez, que Juan Rodríguez, que Boris Castellano, que fulano y fulano no coman en un día, no consigan medicina y produzca la crisis que ha tenido Venezuela a partir de este tipo de actuación, que se suma ahora al bloqueo criminal del cual tú me reseñabas, asesino, ¿verdad?, que ha provocado 40.000 muertes en los últimos meses, ¿verdad?, porque no nos permiten adquirir medicina para enfermedades gravísimas y crónicas, nos pagan cuentas bancarias en el extranjero, nos roban el oro, tú mencionabas el SIGO, eso es un robo a mano armada. Carlos no se plantea irse del país.
quiere estar al lado de su familia. Además, trata de lograr que el país cambie, aunque a menudo le parece una tarea imposible. Yo lo quiero vivir y por supuesto lo quiero vivir no solamente por el periodismo, sino porque quiero que mis hijos vivan en un país más tranquilo, que mi familia pueda desarrollarse con mayor tranquilidad y bienestar, que mi familia que está afuera regrese al país, que los amigos que están afuera regresen al país y bueno, y por supuesto que quiero ese cambio. Muchos periodistas críticos con el régimen tuvieron que exiliarse. Pero hasta ahora, el gobierno ha dejado tranquilo a César Batiz. Petrolera, energética, petroquímica, gasífera, social, nada ni nadie podrá echar atrás ya lo que hemos venido construyendo. Lo que hemos venido construyendo, que como sabemos es absolutamente vital para conformar un mundo nuevo. Ese mundo nuevo, bueno, lo hemos llamado de muchas maneras. Una de ellas, muy común, es llamar al mundo nuevo el mundo pluripolar. Ya no será el bipolar, ya no será el unipolar, no, el mundo pluripolar. El sueño de un mundo pluripolar ya se ha hecho realidad, pero probablemente no en la forma en que se lo imaginaba Chávez. Hoy, Venezuela es un peón de los intereses internacionales. En febrero de 2019, Estados Unidos anunció la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela. César Batiz fue testigo de lo que ocurrió. Los primeros camiones fueron recibidos con euforia, pero su paso por el puente fronterizo no tardó en convertirse en una batalla propagandística de imágenes. El gobierno de Maduro cerró la frontera y camiones llenos de alimentos y medicinas se quedaron fuera del país. Los manifestantes y las fuerzas de seguridad de Venezuela se enfrentaron y 2 de los camiones acabaron en llamas. Ninguno llegó a entrar en Venezuela. Tres grandes potencias persiguen sus propios objetivos aquí: Estados Unidos, Rusia y China. Maduro y sus secuaces, y algunos en este órgano, dicen que entregar asistencia humanitaria es un show político y una manera de cubrir la intervención militar. Pero está muy claro, solo el régimen de Maduro está utilizando la violencia. Y aquí se ha presentado, Mario, un contrapunteo entre Estados Unidos y Rusia a propósito de la situación en Venezuela. Ha hablado... El control de Venezuela, al igual que ocurre con Siria y Ucrania, brinda ventajas estratégicas. Son países en los que colisionan de lleno intereses geopolíticos y de seguridad, sobre todo para Estados Unidos y Rusia. Sin la ayuda de Rusia, el régimen de Maduro ya habría colapsado. A este tablero se suma China, que mantiene estrechas relaciones comerciales con Venezuela y ansía acceder a los inconmensurables recursos del país. Venezuela es una ficha en un juego global de póker. Hablé con Putin, fui a China, hablé con el presidente Rouhani de Irán, hablé con el presidente Bouteflika de Argelia, hablé con los países del Golfo, porque yo sabía que el tema petrolero, bueno, yo estuve 12 años atendiendo reuniones de la OPEP, conocí al ministro Al-Naimi, conocí a todos los ministros de petróleo. Yo sabía que más allá de la producción del fracking en los Estados Unidos, el problema que iba a torpedear la unidad de la OPEP era la confrontación a muerte entre los países, las monarquías del Golfo e Irán, y entre los países del Golfo y Rusia. Los muertos los estaban poniendo los libios, los muertos los estaban poniendo los sirios. Es decir, se había movido el tablero político, geopolítico en el norte de Europa, del norte de África, en el área mediterránea, y el petróleo es un factor fundamental. Y yo le decía a Maduro, mira, el precio va a caer. Sí, porque el fracking... No, esto no tiene nada que ver con el fracking, esto tiene que ver porque allá se están matando. Y derrumbar el precio del petróleo es una estrategia de la monarquía del Golfo para debilitar a Irán y para debilitar a Rusia. Tienes que entender eso. No hizo nada.
Y, naturalmente, los habitantes de los países en los que se libran las luchas de intereses geopolíticos, como Venezuela, quedan abandonados a su suerte. Y así, millones de personas seguirán viéndose obligadas a huir de su país para tratar de sobrevivir. Aló. Aló. Hija, un besito, pequeña. Baja, dile la oración de dormir. Vamos a rezar la oración de dormir, mamá. Padre. No. Con Dios. Por Dios me acuesto, por Dios me levanto, con la clase de Dios del Espíritu Santo. Mira, no dijiste la oración, no dijiste la oración de dormir con ella. Ven pues. Se fue, se cansó. Hija, chao, mi amor, dame un besito. Se fue. Pequeña. Se fue. Pequeñita. Se perdió, se fue, se cansó. Así es todos los días, nunca quiere hablar conmigo. Yo siento que su manera de decirme que me extraña, que siempre le pregunto y me evade, me dice que está cansada. Primero me decía, tengo sueño, estoy cansada. Mi mamá me ha mandado a ordenar mi habitación. Y yo le decía, ¿te han mandado a ordenar la habitación? Sí, chao, estoy muy ocupada. Siempre buscaba una excusa para no hablar conmigo. Y cuando quiera, entonces ya que es muy tarde.